Muy buenos días, bienvenidos a un video más de filosofía griega. Mi nombre es Valeria Saldívar y en esta ocasión les estaré hablando específicamente sobre la filosofía presocrática. Empecemos. Lo que busco con este video es que puedan reconocer y diferenciar los distintos periodos cosmológicos y a sus respectivos representantes. Dentro del periodo cosmológico es importante que sepan que se le da el nombre de presocrático a todos aquellos filósofos anteriores a Sócrates, cuya finalidad filosófica se remonta desde finales del siglo VII hasta principios del siglo V a.C. Desde el punto de vista histórico, Sócrates aparece como figura central del nacimiento y evolución de los problemas filosóficos. En él terminó la primera etapa de la filosofía griega y de él empezaron a surgir nuevos planteamientos que dieron lugar a grandes concepciones desde el siglo VI a.C. Los principales problemas de esta etapa fueron, primero, el principio, lo primero en el orden del ser, la primera realidad, aquello de lo que todo procede o deriva. Segundo problema, el sustrato y fundamento, que se encuentra presente y permanece invariable en el curso de todos los cambios. Esto significa lo que en último sentido o en último término toda otra realidad es. Tercer y último problema es la fuerza rectora, lo que gobierna o posee razón de cualquier otro ser, lo que es el género de otra realidad, ya sea su estructura, su cambio, su propiedad y hasta su actividad. Dentro de esta etapa nos encontramos con tres principales escuelas bastante representativas. Primero, la escuela de Mileto, segundo, la escuela pitagórica y tercera y última escuela, la escuela de Elea. Veamos de qué trata cada una de ellas. La escuela de Mileto. Pertenecieron a esta escuela tres pensadores con los cuales se origina el quehacer filosófico. Ellos son Anaximandro, Tales y Anaxímenes. Vayamos por orden. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. La filosofía en sí nace con Tales, por lo cual este pensador es considerado el padre de la filosofía. Según Tales, el principio o origen de todas las cosas era el agua, razón por la cual se creía, o más bien, él creía esto a razón de que los animales y las plantas conseguían alimentos y mantenían sus semillas húmedas en todo momento. Por otra parte, tenía el pensamiento de que el mundo estaba lleno de dioses, lo que en palabras más simples sería la animación y vivificación de la materia. Pero lo verdaderamente importante dentro de la filosofía de Tales es que con él por primera vez se cuestiona la totalidad en cuanto a ellos. Todo se cuestiona, todo. No para preguntarse cuál es el origen mítico del mundo, sino cuál es en verdad la naturaleza de todo lo que existe. Como segundo representante de esta escuela le tenemos a Anaximandro, quien fue el sucesor de Tales y escribió una obra conocida con el título Sobre la naturaleza. A la pregunta sobre cuál es el principio de las cosas, Anaximandro respondía diciendo que era el apeiron. Esta palabra literalmente significa infinito, pero no en el sentido matemático, sino en el sentido de ilimitado o indeterminado. Como tercer representante le tenemos a Anaxímenes, quien añade dos cosas importantes a la doctrina de su maestro Anaximandro.
Para Anaxímenes, el principio de todas las cosas, o el principio de la naturaleza, era el aire. Poniendo en relación la respiración y el aliento, decía que del aire nacen todas las cosas y a él vuelven una vez que se corrompen. Para Anaxímenes, el modo concreto de formación de todas las cosas partiendo del aire es la condensación y la rarefacción. El aire enrarecido es el fuego, más condensado son las nubes, las tierras y las rocas, según el grado de densidad que cada una tenga. No está de más decir que con Anaxímenes finaliza la escuela de Mileto. Como segunda escuela representativa tenemos la escuela pitagórica, escuela que en sus comienzos fue una secta en la que se mezclaban curiosamente la religión y la ciencia. Estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, cuyas creencias más destacadas eran la que creían que la esencia de todas las cosas eran los números. Creían en la transmigración de las almas y en la mortalidad de ésta. El filósofo pitagórico era un apasionante por los números, porque a través de los números, decían ellos, se manifestaban los más profundos secretos del mundo. Dos razones principales, muy poderosas, revelan la relación entre los números y las cosas. Esta relación es en el aspecto figurativo de esto y la correspondencia de la armonía musical a proporciones numéricas fijas. Tercera escuela representativa de este tiempo es la escuela eleática, que surgió en los siglos V y VI a.C. Sostenían que las cosas sensibles son en su esencia la única sustancia inmutable, es decir, que las cosas esencialmente son el ser. Como características más importantes o más destacadas de esta escuela, vemos que rechazaban la tesis materialista de la escuela jónica o la escuela de los milesios. Creían o tenían una concepción del universo como la unidad inmutable, infinita y eterna. Para Parménides, quien fue uno de sus representantes, esta sustancia única, inmutable, infinita y eterna tiene extensión y tiene forma esférica. Heráclito, por el contrario, aseguraba que el universo era una esfera indivisible e inmutable. Negaban rotundamente que el conocimiento verdadero proceda de los datos de la experiencia. Decían que sólo la lógica era un método válido para el poder llegar a la verdad, que sólo a través de la razón es posible alcanzar un verdadero conocimiento acerca de esta última realidad. También sostenían que la multiplicidad y el cambio era solamente una ilusión de los sentidos y que estos, por lo tanto, nos engañaban. Vemos aquí varios nombres de sus representantes. Fueron Genófanes, Parménides, Zenón y Meliso. Como características generales comunes en todos los filósofos presocráticos, podemos señalar los siguientes. Casi todos provenían de la periferia del mundo helénico, es decir que conocemos sus colonias predominantemente de las costas de Asia Menor, lo que sería hoy en día Turquía, y de las colonias de Magna Grecia, lo que sería hoy el actual Italia. Sabemos en la mayor parte de los casos la localidad en la que vivían, pero nos resultan imprecisas las fechas de su nacimiento y muerte.
También sabemos que se han perdido casi la totalidad de todas sus obras escritas, de tal modo que solamente sus opiniones nos han llegado con grandes lagunas y a través de fuentes indirectas citadas por diversos autores del siglo IV, mayoritariamente. Llegamos al final y aquí les dejo una pequeña guía de actividades. Son solamente 3 preguntitas breves y concisas. Necesito que me realicen un breve resumen de las 3 principales escuelas presocráticas. En el resumen necesito que me incluyan solamente lo más importante. ¿Qué creían? ¿De dónde procedían? Y obviamente resaltando lo más importante de cada uno. Como segundo punto, quiero que me indiquen las características principales de esta escuela eleática. Y como tercer y último punto, quiero que me expliquen los problemas generales de la filosofía presocrática. También le dejo mi referencia por si alguno quiera indagar más o profundizar aún más sobre este tema. Así terminó nuestra clase. Desde ya, muchas gracias.